Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Píldoras de Historia. Bueno, seguimos en mi hogar, estamos todavía de cuarentena y hoy vamos a hablar de historia natural. Y es que seguro que a todos nos han impresionado imágenes de los fiordos, ¿verdad? En la televisión, en reportajes. ¿Pero sabemos cómo se formaron? Comenzamos. Y lo primero que tenemos que saber es cuándo se formaron estos fiordos. Bueno, se formaron como consecuencia directa de la acumulación de hielo glacial en las denominadas edades de hielo. Vamos a ver en qué consisten estas edades de hielo. Bueno, pues serían momentos de la historia de la Tierra en los que la temperatura media es más baja y como consecuencia de ello se forman grandes masas de hielo que van desde los polos hasta latitudes de entre 40 y 50 grados, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Son eventos excepcionales. De hecho, si sumamos lo que duraron todas las épocas de edades de hielo en la antigüedad, tendríamos que solamente alcanzan un 10% del total de la edad de la Tierra. Y vamos a ver un gráfico muy interesante que representa la variación de temperatura con relación a la concentración de CO2 en los últimos 422.000 años. Bueno, vemos que hay 4 momentos, estos de aquí, en los que la temperatura media fue bastante más baja y se corresponde con esas últimas edades de hielo. ¿Y por qué es muy importante señalar esta concentración del CO2? Bueno, pues la acumulación de los gases de efecto invernadero es uno de los desencadenantes de estas edades de hielo, como también lo son el eje de rotación terrestre, la posición de los continentes o incluso los ciclos energéticos solares. Pero nos vamos a fijar en la última de estas edades de hielo, que como vemos aquí comenzaría hace aproximadamente 25.000 años y duraría hasta hace unos 11.000 o 10.000 años. Vamos a fijarnos en nuestro mapa para ver cuál fue la extensión máxima de estos hielos en este momento. Bueno, como vemos aquí en este gráfico, los hielos en la zona de Norteamérica cubrían gran parte de este continente, en Europa llegaban hasta el sur de las Islas Británicas y en el hemisferio sur cubrían parte de la Patagonia e incluso se acercaban un poquito hasta Nueva Zelanda. Si desplegamos nuestra línea temporal, vemos que el final de esta edad de hielo se corresponde con el inicio del Neolítico por fechas. Más o menos este neolítico se extendería desde el año 9000 a.C. hasta el 3500. ¿Y qué es lo que estaba pasando en este momento de final de la edad de hielo? Bueno, pues se produjeron grandes migraciones de población humana debido a que había mayores extensiones de terreno libre de hielo. Es, por ejemplo, uno de los momentos en los que llegaron a Escandinavia, y también se produjeron algunas de las extinciones masivas recientes más importantes, como la de los mamuts. Como hemos visto en estos mapas, al final de la edad de hielo, estos glaciares comenzaron a derretirse y a retroceder poco a poco, y fue en ese momento cuando se formaron los fiordos. Vamos a ver cómo se formaron. Bueno, vemos aquí este esquema en el que los glaciares que estaban en la superficie fueron poco a poco erodando el terreno y alcanzando profundidades más bajas que el nivel del mar. Cuando estos glaciares comenzaron a desaparecer y a derretirse, el agua del mar fue inundando poco a poco estos valles que habían quedado vacíos. Por otro lado, tenemos también el agua dulce procedente del deshielo de los glaciares, que también fue a parar a los fiordos. Y bueno, la distribución que se repite en todo el mundo en la actualidad sería que el agua salada del mar, que es mucho más densa que el agua dulce, se sitúa en el fondo del fiordo y el agua dulce en la superficie. Vamos a mirar un poquito más hacia adentro y vamos a ver cómo estas profundidades dentro del fiordo son mucho más grandes hacia el interior debido a esa lengua glaciar que estaba poco a poco erosionando, y la parte menos profunda se situaría hacia el exterior. ¿Por qué? Porque se corresponde con los antiguos sedimentos llamados morrenas de estos antiguos glaciares. Volvemos a nuestra pantalla para ver la vista de frente de estos glaciares y cómo se formaron los fiordos. Y tenemos aquí nuestro valle en V típico de los valles fluviales, que fue poco a poco rellenándose con esos hielos en la edad de hielo que fueron cambiando su forma exterior y que los convirtieron en los valles en U típicos. Y como decíamos, al final de la edad de hielo, estos hielos comienzan a derretirse muy poquito a poco y este valle que quedaba vacío con forma de U se rellena de agua marina y tenemos nuestro fiordo. Y ahora que ya sabemos cómo y cuándo se formaron los fiordos, vamos a ver dónde podemos encontrarlos en el mundo. Si vemos este gráfico de aquí, toda la parte naranja se correspondería con la zona antes cubierta de hielo y es donde encontramos hoy los fiordos. ¿Qué países serían esto? Pues tenemos fiordos en Alaska, Canadá, Groenlandia, Irlanda y Escocia, Reino Unido, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia. En el hemisferio norte, y en el hemisferio sur encontraríamos fiordos en Chile, Argentina, Nueva Zelanda y por supuesto también en la Antártida. Y ahora vamos a destacar esos fiordos
que tienen las magnitudes más extremas, como por ejemplo, ¿dónde estaría el fiordo con la mayor longitud? Pues viajamos hasta el este de Groenlandia, donde encontramos el fiordo llamado Skorebaisund, que tiene nada más y nada menos que 350 kilómetros de largo. ¿Dónde encontraríamos el fiordo más profundo? Pues tenemos que irnos hasta el sur, hasta la Antártida, donde encontramos el fiordo llamado Skelton Inlet, que llega a alcanzar 1933 metros de profundidad. ¿Dónde estaría el fiordo más estrechito? Volvemos al norte, hasta Noruega, donde encontramos el fiordo llamado Nærøyfjord, o algo así parecido, que tiene únicamente 250 metros de ancho y que además está protegido por la UNESCO por su gran belleza. Y la última pregunta sería, ¿y qué país del mundo es el que cuenta con mayor número de fiordos? Pues volvemos a Noruega, porque en este caso toda la península y también el archipiélago de Svalbard tienen un total de 1190 fiordos. Y ahora que ya sabemos lo que es un fiordo, dónde están, cómo se formaron, etc., vamos a ver aquellos lugares del planeta que están denominados fiordos por algunas personas, pero que no lo son, porque no quiero que a nadie le den gato por liebre. Vamos a ver dónde estarían. Tendríamos uno de ellos en Italia, se llamaría Furore, y es simplemente una bahía muy chiquitita. Otro de ellos estaría en Montenegro, se llamaría Kotor, y en este caso es una bahía un poco más grande, que es un valle de un río inundado. El tercero de ellos estaría en la zona de Musandam, que llaman los fiordos de Arabia, que no lo son, es una zona de montañas que fue inundada, pero no hay acción de ningún glaciar. El siguiente estaría en Costa Rica, se llamaría el Golfo Dulce, que en este caso es un golfo bastante grande rodeado de montañas, que tampoco lo es. En la zona de Venezuela, el Golfo de Cariaco sería similar al que encontramos en Costa Rica, es un golfo bastante grande pero que no es un fiordo. También tenemos otro ejemplo en la bahía de Darwin, en Galápagos, que igual forma tiene muchas montañas alrededor y puede parecer un fiordo, pero no lo es. Y por último señalamos una zona que hay en Indonesia, en una de las islas, que se llama Bahía de Kaoe, que tampoco sería un fiordo. Y con esto terminamos nuestro vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado mucho, os dejo con unas imágenes grabadas en los fiordos noruegos para que disfrutéis y nos vemos en el siguiente capítulo de Píldoras de Historia.